el flujo sanguíneo, la presión arterial, el control del flujo, el control de la presión, eso vamos a ver. Siguiente. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Por favor, su atención como siempre, denme 40 minutos a una hora de atención exclusiva. Y por favor, por ahí alguien está medio despistado, hoy tenemos práctica de electro. Entonces, los que les toca, nos vemos ahí. Aquí él ya se ha bañado, está bien, pero bonito, no en vano va a venir. O sea, está listo. Segundo es el compañero Joaquín. Bien, las arterias, fíjense, hay una diferencia en la circulación. Las arterias capilares y las venas. Entonces, tienen diferente forma, diferente cantidad de sangre. Lo que se va a tener prácticamente juego, vasoconstricción, vasodilatación, son ambos, pero el mayor control lo tienen las arterias. Los capilares no tienen vasoconstricción, los capilares no tienen músculo liso. El músculo lisa llega hasta el esfínter precapilar y luego esto simplemente es endotelio, ¿no es cierto? Membrana basal, o sea, no hay ahí. Entonces aquí se produce el intercambio de iones, de agua, de nutrientes. ¿Ya? Tenemos dentro del esfínter precapilar. La función de los capilares es el intercambio. Aquí se produce. Parecería que esto está en todas partes. El capilar está en nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra piel, la mano, lleno de capilares. Es prácticamente un envoltorio, no solo de nosotros, también del interior. ¿Ya? Entonces, las paredes de los capilares tienen poros por donde se realiza el intercambio. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense la circulación, la diferencia. Las arterias tienen una pared gruesa, un músculo bastante prominente. En cambio, las venas son de mayor volumen. El músculo tiene, pero delgado, ¿no es cierto? La cantidad de sangre que circula por las arterias es menor, en cambio por las venas es mayor. Por eso las venas se constituyen en un reservorio de sangre. Estos van a distribuir la sangre y vuelven al corazón por las venas. Y las venas se constituyen en un reservorio de sangre. Entonces, fíjense, tenemos, aquí está lo que estamos hablando, reservorio sanguíneo. 64% está en las venas. Del 100% de los 5 litros, 64% es de las venas. Y fíjense, nosotros podemos caminar normalmente perdiendo el 20%. ¿Cuánto sería? 1 litro. Entonces ahí se explican ustedes por qué podemos donar. Ustedes tranquilamente pueden donar 500 ml, ¿no es cierto? Entonces nadie se asuste. 500 ml ni siquiera el 20%, es el 10%. Entonces, normalmente podemos funcionar. Entonces, el reservorio de sangre, por ser las venas que se dilatan y contienen sangre, tenemos 100 mililitros de sangre en el vaso. El hígado, 600 mililitros. Fíjense, tanta cantidad. Es como más de un contenedor de ustedes donan. Más de eso tiene el hígado. Es una esponja grande, lleno de sangre. Por eso antes, cuando yo estaba con ustedes, paciente que tenía lesión hepática se moría. Operaban, lo aproximaban. La sangre, lo siento mucho, se ha roto la cápsula del hígado y era muerto. Era fatal. Me acuerdo un compañerito, andábamos juntos, bueno, ni tan juntos, el tipo con moto, se hizo un accidente y tuvo la mala suerte de tener un trauma abdominal con lesión hepática y le hemos donado. Los chicos han hecho fila para donar. Entraba sangre y salía, entraba sangre y salía. No ha podido, lo han operado, lo han puesto tapón. Lo siento mucho, muerto. Entonces, hoy no. Los cirujanos que van a hacer aquí van a ver que hoy no, hoy se puede vivir, mismo que se abra la cápsula, se puede vivir. Ya hay otros métodos de contención para eso. Entonces, el hígado tiene 600 ml, las venas grandes abdominales 300, la mitad,
los plexos cientos de miles, o sea, aquí hay cientos de miles en los plexos venosos de la mano. Esto van a ver todo el tiempo, la compliance o capacitancia, quiere decir el aumento del volumen de sangre en un vaso sin que ocurra un gran cambio en la presión arterial. Las venas, por tanto, tienen alta capacitancia, ¿no? Van a dilatarse sin mayor repercusión en la presión arterial. Aquí tenemos el dibujito, fíjense, corazón está dando la sangre, aquí tenemos mayor presión, aquí la presión es baja, entonces, por eso el músculo liso es grueso, tiene que mantener, y cuando llega a los capilares vuelve por las venas, y aquí es como si fuera bueno, en realidad es un reservorio grande de sangre, ¿no? Entonces, gracias a eso podemos pensar para el siguiente. Entonces, vamos a ver las presiones. Fíjense, nosotros salimos, el corazón late con una fuerza de 120 milímetros de mercurio y nuevamente 80 la diastólica, ¿no es cierto? Y luego circula hasta el extremo capilar, que tenemos dos presiones, 35 y 10 en el extremo venoso, en el capilar. Sigue circulando la sangre por los capilares. En cambio, la pulmonar es un poco diferente. La pulmonar tiene presiones bajas, ¿no es cierto? Fíjense, la presión sistólica 25 milímetros, o sea, muy diferente a 120, que es la sistémica, ¿no? Y la presión diastólica 8. Ahora hay algo importante aquí, la presión en cuña. Por favor, estos terminitos son términos fisiológicos que ustedes lo van a usar. Tienen que saber qué es la presión en cuña, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad esta mañana de tener dos alumnitos míos, han pasado por el hospital, y la alegría de que pese a que, ¿cómo les diré? Porque ellos son cuando había, no sé, pasar toda la virtual, ¿no? Aún así ellos han logrado absorber, a la comparación de los otros internos, tutti los otros internos. En cambio, los de la católica, pese a su mala preparación, estaban orientados en tiempo y espacio. Entonces, ustedes, imagínate que lo vea o a la pelada Tatiana, a Constanza, les van a dar zurda a todo el mundo allá, porque van a saber, simplemente leer y ahí está todo. Lo mismo es, estamos estudiando lo que está en los libros de clínica, claro, solamente la parte física. Entonces, la presión en cuña, fíjense, o presión enclavamiento pulmonar, entonces se coloca un catéter hasta que llega a los capilares pulmonares y allá ya no puede pasar, por eso se llama presión en cuña. Esa presión en cuña nos habla de la presión, cómo está la presión a nivel de la arteria pulmonar. Entonces es un reflejo de la presión en la aurícula izquierda y la presión diastólica final, o sea, el ventrículo izquierdo. O sea, este ventrículo izquierdo, la presión en cuña está reflejando la presión en la aurícula y el ventrículo. Importantísimo para ver los casos de hipertensión pulmonar, que no es pequeño, son muchos casos de presión de hipertensión pulmonar. Entonces, esos detalles es necesario que lo aprendan a abarcar. Siguiente, por favor. Aquí está, fíjense, ahí tenemos la presión en la circulación, el corazón está latiendo 120-80, y fíjense la aorta 120-80, arterias, humeral, todo 120-80. Ya las arterias pequeñas todavía mantienen, por eso ¿no es cierto? Han escuchado, por amor, dice que no, la arteria radial se abre y sale como chisguete, y si lo dejan abierto el cáncer de sangre mueren, porque las arterias medianitas, pequeñas, todavía tienen presión alta. Entonces, pero va bajando, a las arteriolas ya baja prácticamente, fíjense, a nivel de 30, y con 30 entra a los capilares, ¿ya? Y baja a 10 en las vénulas, y prácticamente, fíjense, es 0 hasta que llega al corazón. En el corazón nuevamente tenemos las arterias pulmonares que suben, ¿no es cierto?,
28 la sistólica, ¿no? Y 8 la diastólica, y así. Entonces esto se compara. Siempre vemos que la sangre va de mayor presión a menor presión. De 120-80, que la presión media vamos a ver hoy, es 93 a 0. En la aurícula derecha la presión es 0. Entonces fíjense, de 93, de 100 del corazón, de las arterias, 100, 80, 60, hasta que 20, 10, 0. Entonces volvemos a lo mismo, otra vuelta. Entonces es una cosa de circular todo el tiempo. Ya es así más o menos, ¿no? Hay una presión de salida y llega siempre a donde hay menor presión. No podía circular la sangre si no fuera diferencia de presiones. Hay diferencia de presiones hasta llegar al corazón. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ahora el flujo sanguíneo. Cantidad de sangre que atraviesa un punto dado, ¿no? Fíjense, depende de la presión, flujo. Vamos a ver la interrelación. Bueno, presión, flujo y resistencia. Presión, flujo y resistencia. Entonces, el flujo está determinado por dos factores. Uno, la diferencia de presión. Si yo tengo mayor presión aquí, va a ir mi agua a aquel lado. Si hay presión aquí, va a ir a este lado. El gradiente de presión, ¿no? Y la resistencia vascular. La resistencia es lo que se opone a la circulación. Aquí tenemos un agotamiento que va a perjudicar que el agua pase. Eso es una resistencia. Nuestras arterias, que es donde va el flujo a presión, puede haber lugares donde haya mayor resistencia, donde no pasa bien la sangre, como vamos a ver. Entonces el flujo es presión sobre resistencia. Fíjense, aquí está el gradiente del P1 sobre la sangre. Obviamente va a ir de P1 a P2 y va a ir el flujo sanguíneo hacia ese lado, ¿no? Y la resistencia es lo que se está oponiendo a que vaya el flujo por ese tubo, ¿no? Entonces ahí tenemos la resistencia. Entonces de aquí vienen muchas cosas. Si yo tengo mayor presión, va a ir más alto. Pero si yo tengo más resistencia, va a ir menos. Esas leyes biofísicas, se va a encantar mi querido Joaquín, la ley de Laplace, la ley de... va a estar con las leyes, ¿no es cierto? Manejan la circulación. La ley biofísica maneja la circulación. Yo quisiera darles todas las leyes, se la van a perder. Hablé con el doctor Socavado, lo deben conocer, ¿no? Socavado ha sido docente mucho tiempo ahorita ya no es, pero me dice, están tan mal preparados nuestros estudiantes cuando los pregunto, de fisiología no saben nada. ¿Qué es presión? ¿Qué es flujo? No saben nada. Y ese dato yo callado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero en realidad estas cositas, siempre mi querido Joaquín, que es el que le gusta las leyes, ¿no? Entonces es simplemente juego de leyes biofísicas las que manejan el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de flujo. Flujo sanguíneo turbulento y el flujo sanguíneo laminar. El flujo sanguíneo turbulento es el flujo que tiene todas direcciones, ¿no? Entonces aquí, cuando hay una obstrucción, fíjense, que hay una obstrucción, viene la sangre, entonces lo que choca, vuelve, choca, se va al otro lado, se vuelve todo un remolino ahí. Hay un poquito que pasa, ¿no? Porque hay un obstáculo, por ahí pasa. Esta sangre que está pasando por la fuerza empieza a provocar, ¿qué? Soplo, ¿no? Entonces es como han visto ustedes en todas partes que hay unos ríos que vienen altas piedras donde no deja el flujo, suena, pero el río está sonando, es igual los soplos. En cambio, fíjense que está circulando el agua, no suena nada. Simplemente lo dejan, avanza el barquito, no suena nada. Entonces se llama flujo laminar. El flujo laminar, fíjense, va en láminas. La lámina que está en contacto con la pared, la que está en contacto con el continente, va a tener menor cantidad de velocidad, pero la lámina que está al centro va a tener mayor velocidad. Entonces va a haber diferencia. Laminar. Nosotros nacemos con flujo laminar. Todos los recién nacidos tienen flujo laminar, salvo que tienen una patología congénita. Y esa
En la arteria no se va a escuchar ninguno porque es poco laminar, pero cuando en la arteria hay una obstrucción se escucha soplos. Claramente. ¿Ya? Son dos tipos de soplos. Siguiente, por favor. Vamos a ver la presión. Estamos repitiendo. Sí, dime. Ese flujo que menciona turbulento, ¿se podría escuchar entonces las varices así como un flujo sibilante? No en las varices porque la presión es muy baja para dar, no hay una presión de empuje, digamos. En cambio la arteria sí empuja, entonces a la fuerza saca. Lo que saca la fuerza por un obstáculo, eso suena. ¿Entiendes? Entonces esos son los soplos que se escuchan cuando te toman la presión. Esos son los soplos. La arteria y después la liberan. Claro. ¿No es cierto que cuando está la arteria humeral, con el esfigmomanómetro se cierra? Lo que está se cierra y luego se abre, entonces sale la presión porque el corazón está bombeando y ahí eso se llama soplo. ¿Está entendido? Ya, entonces la presión, ya, la resistencia vascular es la dificultad del paso de la sangre, ¿no? Y es muy importante para la presión arterial. Fíjense, cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo normal, nuestro vaso sanguíneo no tiene ningún obstáculo al flujo, entonces va con una presión constante y sale normal la presión. ¿Qué es la presión sanguínea? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared que lo contiene. Está medido en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces aquí la presión es normal porque hay una presión, pero es llevadera porque está abierto aquí. Pero si se cierra, fíjense, si está yendo por aquí, se cierra aquí, lógicamente que la presión aquí va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está cerrando, entonces la sangre se va a quedar a los lados. Entonces va a haber un problema. Si aquí tenemos un vaso sanguíneo dilatadito, y si nuestro vaso sanguíneo hay vasoconstricción, se vuelve angosto. Y fíjense cómo va a tratar la sangre, aquí no puede salir, entonces se llama presión arterial alta, la presión alta. ¿Qué usamos nosotros cuando la presión alta? Vasodilatadores. Nosotros a estos músculos que están contrayendo les damos un medicamento y los relajamos, entonces la presión baja. Entonces el paciente, dolor de cabeza, todo se normaliza. Entonces hay que bajar la presión. Esto sucede mucho, ¿no? A nivel periférico, cuando hay vasoconstricción, todo el árbol sistémico aumenta la presión, ¿ya? Ahora otra cosa que actúa sobre la presión es la viscosidad. La viscosidad sanguínea está dada por el hematocrito principalmente, pero no solo el hematocrito, está dada por la glucosa, los líquidos. Por eso cuando nosotros tenemos un problema de presión arterial elevado, vamos a controlar todos los colesteroles, grasas, todo, iones, vamos a controlar. Porque si esto está aumentado, se hace más viscoso la sangre. Si es más viscoso, fíjense, si yo tengo mi agua, lo abro y esto se va a salir, se hecho cero. Pero si fuera miel, si es igual miel, también se mueve, pero es viscoso la miel. Si yo lo hago así, sale, pero sale despacio, chorrea a gotas. ¿Por qué? Porque es viscoso. Entonces, la presión arterial va a aumentar cuando haya mayor resistencia, claro, pero cuando sea más viscoso también. Porque no circula rápido, se queda. Y eso va a aumentar que la presión sobre las paredes de las arterias sea mayor, ¿ya? En esto, fíjense, tenemos el hematocrito. Cuando nosotros nos sacan sangre, lo centrifugan, vamos a ver que hay una cantidad de glóbulos rojos y este es el plasma sanguíneo. Esto sería normal, ¿no? Esto sería bajo los glóbulos rojos. No, esto sería normal, esto sería alto y esto sería bajo. Entonces, dependiendo, ¿no? La cantidad de hematocrito, si es elevado, va a volver viscoso, uno de los factores más importantes. Junto con los demás que van avanzando, ¿no es cierto? Las grasas, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, el hematocrito de las células, ¿no? En los varones es que el hematocrito, ¿qué es? Los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos, ¿no?
Entonces, fíjense las células, aquí tenemos en el varón un hematocrito de 42 y en las mujeres 38. A mayor hematocrito, mayor viscosidad. Entonces, antes nosotros hacíamos, cuando había, allá en el collao, es muy frecuente la viscosidad. Hay personas con hipertensión arterial o tienen viscosa su sangre. Entonces, cuando ves un hematocrito, está con, en vez de tener 42, tienen 62, 65, 70. Imagínense casi el doble. Y con una presión alta. Entonces, ¿qué pasa si el organismo tiene esa cantidad de sangre viscosa? ¿Cómo va a estar la presión? Alta. ¿Qué órganos van a sufrir si va a estar viscosa esa sangre? Primero, ¿cuál va a estar, señorita? El corazón, porque tiene que latir con más fuerza para poder empujar esa viscosidad elevada, ¿no es cierto? Esa viscosidad va a alterar, no va a poder, o sea, tantos glóbulos rojos que en vez de mejorar va a empujar al cerebro, va a dilatar también el riñón, o sea, se causan muchos problemas que van a haber. Entonces hay que eliminar esa cantidad de sangre. Entonces las famosas, se abre la vena y se elimina la cantidad de eso. Así se hacía antes mucho tiempo, pero ahora no sé, parece que ya no están haciendo. Hay que volver a repasar lo último que hay cuando hay viscosidad de la sangre, ¿ya? Entonces, a mayor viscosidad, menor el flujo, ¿no? La viscosidad de la sangre es 3 veces mayor que la viscosidad del agua, ¿ya? Entonces, eso, ¿por qué pregunta levanta la siguiente? Vamos a ver la presión arterial media. Por favor, presión arterial media no es el promedio entre 120 y 80, entre sistólica y diastólica, no es el promedio. ¿Qué es la presión arterial media? Es la presión arterial medida milisegundo a milisegundo en el ciclo cardíaco. Eso es la presión media. La presión media está dada, tenemos una formulita, más por la presión diastólica que la sistólica, no es un promedio. Entonces vamos a ver que la presión diastólica es 80 más presión sistólica menos presión diastólica, 120 menos 80 dividido entre 3. Hacemos los cálculos y vamos a tener que nuestra presión arterial normal es de 93 milímetros de mercurio. Entonces, la presión arterial media es usada para todos los estudios. El riñón tiene una presión arterial media para tener una diuresis normal. El cerebro tiene una presión arterial media para que circule la sangre de forma normal. El pulmón, todo en el libro, ustedes van a ver una presión arterial media. Entonces ya saben a qué se refiere la presión arterial media, ¿ya? No diagnostica la hipertensión, porque como verán, no está dándonos un valor sistólica y diastólica, pero permite controlar a los pacientes hipertensos y a los hipotensos la presión arterial media. ¿Está bien? Cualquier pregunta, levante. Es un dato funcional que importa muchísimo. Sí, dime, Carlos. ¿Para qué sirve? Si ya tenemos la diastólica, ya tenemos la sistólica, voy a sobre la media, digamos. ¿Cómo no te entiendo? ¿Para qué me sirve? O sea, ahí dice que es la media de las funciones medidas milisegundo a milisegundo, pero eso, ¿en qué contexto puede ser de utilidad? Porque cuando tú estás controlando a un paciente con hipertensión, digamos, y tu órgano no va a resistir mayor, no puedes controlar 120, 80, 124, digamos 84, no, un solo valor, presión arterial media, que se saca esto biofísicamente, también tiene sus propias leyes, te da un valor medio de la presión arterial de tu circulación. En cualquier órgano. En presión arterial, no es presión venosa. O sea, donde esté circulando la arteria, esa es la presión arterial. Y donde esté circulando la presión, no los capilares, que no tienen presión arterial media. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No importa, está bien, pregunta lo que sea. El problema es que Carlita y Joaquín, ya ves ella, porque ahora ya últimamente calladita, está faltando, no viene, de vez en cuando viene. En cambio, Joaquín, Carlita, más bien la señorita
Constanza, no, ella calladita, ¿no? Y también ella. Estos tipos son muy complicados, o sea, son muy estudiosos y leen más allá, pues. No se contentan, está bien, pero no se olviden que esta fisiología es light. O sea, no estamos avanzando en la fisiología, no del tiempo aquí. Si quisiera la fisiología que tú y Carlita y Constanza, todos ellos, el paralelo quiere, se podría dar en 2 años, más o menos, pero no para lo que tenemos. ¿Ya? Entonces la presión arterial sirve. Fíjense, la presión arterial permite medir, vamos a ver en cabeza, por ejemplo, cuando estamos avanzando cráneo, les voy a dar la presión de circulación cerebral. Ahí, Carla, 1 punto, 2 puntos que te pase de presión, los revienta y el paciente se muere. No es posible medir la presión cerebral, la presión intracraneal, con presión arterial sistólica. No, tienes que medir un solo dato y ese dato te permite punto por punto, ¿no? Entonces, si supongamos que el paciente está con una idea más, digamos, está con su edema cerebral, pero el edema cerebral sin control, porque cuando hay vamos a ver, cuando una persona se golpea la cabeza y el control se pierde. Nosotros tenemos un control, autocontrol de la presión intracerebral. El propio organismo se controla. Eso vamos a aprender aquí, cómo se controla. Pero cuando hay un golpe, altera ese control y depende de ustedes ya. Ustedes tienen que darle exactamente la presión que necesita el cerebro. Se pasa, Carla, lo matas al paciente. ¿Cómo vas a controlar con presión sistólica? No, presión media. Entonces la presión media está científicamente controlada. Ahora me dicen, pero milisegundo, la presión, ¿cómo? A ver, en el ciclo cardíaco, la diástole, la sístole, eso averiguado en biofísica y aplicada a la fisiología de cualquiera. Los libros están. Ahí te van la presión arterial media, cómo se ha hecho, cómo se controla, por qué sirve, por qué es un dato sumamente útil y fidedigno para controlar la paciente. Entonces nos permite, ¿ya? Cualquier pregunta está bien que me levanten la mano. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ahora la presión venosa central. La presión venosa central, a su vez, es la presión que se mide en la aurícula derecha. La aurícula derecha es el órgano del corazón que recibe la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, cuando estamos siendo médicos, vamos a ver que no siempre, en tanto somos normales, hay una cantidad que vuelve. Por eso estamos caminando, por eso bailamos, tosemos, estudiamos. Pero los enfermos no, cuando son problemas cardíacos, que cuando hay hipertensión o hipotensión, o llega mucha sangre, o llega poca sangre a la aurícula derecha. Entonces, nos ayuda a controlar la presión venosa central. Y para eso nosotros colocamos, fíjense, un catéter que va hasta la aurícula derecha. Entonces se coloca ese catéter y nosotros ese catéter lo medimos. ¿Cuánto sube cuando tiene aquí se abre? Entonces la presión sale y eleva. Son milímetros de mercurio, se eleva. Entonces está cesado todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto sale la presión venosa? Lo abren, se eleva. Está 20 de paciente que, imagínense, la presión venosa central es 0. Y si tiene 20, ¿está exagerado o está poco? Está exagerado eso. Presión venosa quiere decir que el corazón, esa cantidad de sangre no va a tolerar mucho tiempo. Le va a dar un paro para eso. Entonces, inmediatamente, eso más que todos los terapeutas, creo que este individuo, Joaquín, va a ser un más terapista, esos ven exactamente cuánto tiene que entrar, cuánto tiene que salir. Exacto. Van controlando, por eso terapia intensiva. Minuto a minuto se controla. Presión venosa alta, presión arterial media, ¿cómo está? Allá, bien, 100 puntos, pum. El paciente está vivito, ¿no? Hasta que pasa su patología. Y en una semana o 2 semanas sale caminando. Ese es el logro que ellos tienen. Por eso es lindo ser una persona que controla y controla bien. Y mire, el paciente sabe agradecer, no algunos que otros desagradecidos, pero sabe agradecer al paciente, ¿no? Sabe agradecer porque saben que gracias a ese
médico, él está vivo. Si no, ¿ya? Entonces, fíjense, la presión en la aurícula derecha, que es la presión venosa central, está regulada por dos situaciones. La capacidad del corazón de bombear la sangre de la aurícula del ventrículo, ¿cierto? Porque si no, si el corazón bombea bien el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda bombea, no tiene por qué acumularse, no tiene por qué tener presión venosa central elevada. Y el flujo de la sangre de las venas al corazón. O sea, uno de los dos está alterado si la presión venosa central está alterada. Por favor, no me distraigan. ¿Ya? No me distraigan. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Ya? No falta mucho, media horita más. Entonces, dependen de estos dos que nuestra presión. Nuestra labor, ¿cuál es? Nosotros controlar que la presión venosa no se eleve. Si es que está habiendo la capacidad del corazón de bombear es menor, obviamente que le vamos a dar digital y vamos a darle medicamentos para que el corazón bombee si necesita. Y si falta, le vamos a dar volumen. O sea, depende del médico. El médico ve qué le está faltando, o bombeo o volumen. Ahí tenemos la presión media, presión venosa central. Estos detalles ayudan a controlar que el paciente pase ese periodo realmente digamos, de peligro de su vida y pueda salir airoso en unas 2 o 3 semanas. A veces están más tiempo todavía. Entonces, de la capacidad del corazón de bombear la sangre a la aurícula del ventrículo y del flujo de la sangre al corazón. ¿Ya? Entonces, eso es. No sé si hay alguna pregunta de la presión venosa. La presión venosa central, nosotros, hasta donde yo he estado, ¿no? Fíjense, hasta donde yo, porque esto, ¿quién toma la presión venosa? Ustedes toman. Ustedes toman la presión venosa en el hospital. Ustedes toman, hacen lo que vamos a hacer dentro de media horita. Ustedes hacen el electro, ustedes hacen todo hacen ustedes los internos. Tómale lo que están haciendo y tienen que saber lo que están haciendo. La presión venosa, igual ustedes controlan, toman la presión, hacen su cuadrito y hora y saben cuánto es la presión venosa central, ¿ya? Entonces, si está alterado, obviamente el paciente la vive, ¿ya? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Podríamos relacionar, por ejemplo, aquí dice hemorragia grave que puede bajar, ya hay una presión negativa, entonces puedo relacionar la presión negativa con un flujo de sangre bajo y puedo relacionar que esté elevada por la capacidad del corazón de bombear la sangre? No. ¿No? Negativo es hemorragias graves. Ya. Cuando el corazón recibe menos cantidad de sangre y hay mucha sangre, o sea, muy poca sangre, se ha eliminado mucha sangre, entonces ya no es cero, más bien es negativo. El corazón está bien, lo que está faltando es volumen. Entonces eso es lo que hace negativo. ¿Qué es negativo? Que chupan, ¿eh? Entonces la presión es negativa, se hace negativa. Eso no es normal. Eso provoca soplos. Eso va a provocar soplos también. Increíblemente, la falta de... Quiero hacer todo. Con ustedes podría hacer harto. Ustedes podría hacer hartos ejercicios de esto, pero cada ejercicio es una semana, 2 días, 3 días. No se puede. Yo les haría un ejercicio de, por ejemplo, la anemia produce soplo. La anemia de 2, la gente llega con 2 de hemoglobina. ¿Te imaginas? 2 de hemoglobina. Aquí en Santa Cruz, cuando se van a chiquitos, por eso tienen que ustedes preguntar. Con el parasitólogo, con el doctor Zamora, tiene que ser así como Joaquín conmigo, ¿no? ¿Por qué? Según la ley de Laplace dice esto, además la ley, cualquier otra ley, ¿no? Tienen que jeringar. Los parásitos chupan sangre, tanta sangre, cuando el gusano entra, se lo chupa la sangre de nosotros y el paciente llega pálido y le auscultan, usted está con soplo. ¿Por qué? Porque llega poca sangre, pues. Como llega poca sangre, entonces lo que hace es hacer un soplo. Soplo por anemia. Cada bichito, hasta donde yo sé, es 0.01 a 0.05 mililitros por día de sangre que chupan. Los anquilostomas, o sea, ¿no? El Decatur lo tenemos aquí. Entonces, eso sí tiene. Fíjense cómo ese detalle
hace que varíe la presión venosa central, se hace negativa. Eso provoca soplos, eso provoca alteración, el paciente no puede caminar, parecería que estuviera mal del corazón. Viene, está con sus soplos, después no puede caminar. Cuando ven la hemoglobina está tan baja, le ponen 2 o 3 transfusiones de sangre, se normaliza todo. Todo es biofísica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, seguimos. Entonces vamos a ver el control local del flujo. Tenemos un mecanismo de control a corto plazo y a largo plazo. El flujo sanguíneo, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, segundos o minutos. Y a largo plazo, días, semanas, meses. Entonces, a corto plazo, ¿cómo se controla el flujo sanguíneo? En todo nuestro cuerpo tenemos 3 teorías, porque la verdad que hasta ahora Dios ha hecho y no ha escrito. Solamente los hombres estudian esto. Está todavía esto en Guyton, la teoría miógena, el aumento del metabolismo celular y la teoría vasodilatadora. ¿Qué dice? Que la vasoconstricción del músculo liso de los vasos está supeditada al estiramiento brusco. Cuando nosotros estiramos bruscamente el vaso, va a haber como compensación de una vasoconstricción. Es la teoría miógena. El otro es el efecto del metabolismo. Si dice que el metabolismo aumenta 8 veces, entonces va a haber un aumento del flujo hasta 4 veces. Aumenta el flujo. Y finalmente la teoría vasodilatadora, que dice que cuando falta vitaminas, oxígeno, etcétera, se va a formar sustancias vasodilatadoras. Tenemos adenosina, CO2, vitamina que van a aumentar, van a vasodilatar para que el flujo mejore en ese lugar. Estamos hablando de control del flujo sanguíneo, no general. Flujo sanguíneo puede ser en mi mano, puede ser en mi pie, puede ser, no, el flujo sanguíneo en un lugar. Y el control a largo plazo es cuando falta el flujo por días, semanas, meses. Y ahí vemos estos gordos. Más bien que aquí no veo ninguno, este pobre es natural, lo que es, lo veo más o menos, lo veo bastante, ¿no? A Rubén Darío, lo único que aquí a él también un poquito, ¿no? Pero son naturales, no han hecho esfuerzo, son naturales, no están así, o están así, no, es flojo el tipo, nomás y de forma natural. Entonces, ahora lo vamos a ver, pues, hecho de media hora en peloto, vamos a ver ahí, dice el demás. Entonces, control a largo plazo, tenemos desarrollo de la circulación. ¿Cuándo se produce control a largo plazo? Cuando el flujo es menor en un órgano. Cuando el flujo es menor, eso notamos aquí. Si ustedes hacen ejercicio, ahorita Rubén Darío tiene músculos, pero están flojitos, pero que empiece a hacer así, el flujo que tiene normalmente ya no es suficiente, porque si hace ejercicio necesita más sangre. Y como necesita más sangre, ya empieza a regularse a largo plazo, porque no hace ejercicio un día, lo hace todos los días, y todos los días empieza a faltar sangre. Entonces, ¿qué produce el cuerpo? Circulación colateral. Estos gordos no han sido gordos, han sido personas normales que se han animado a hacer fisiculturismo, y entonces han empezado a tener. No hay fisiculturista que no tenga venotas. Han visto unas venotas encima, ¿no? Aquí están, fíjense sus venotas, ahí están una vez, la otra, lleno de venas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo produce circulación colateral para llevar más sangre al músculo, porque necesita músculo. Entonces, desarrollo de circulación colateral, se aumenta el tamaño, número de arterias, luego nueva vascularización. Hay nueva, no solamente circulación colateral, también nueva circulación, empieza a crecer vasos, ¿no? De aquí empieza a diseminarse vasos para poder nutrir a todos los músculos, ¿ya? Esto es importante, por favor, esto es importante. Función del oxígeno. A mayor falta de oxígeno, mayor vascularización. Si en estos músculos falta oxígeno, hay más vascularización. Pero si más bien hay exceso de oxígeno, que puede ser, si hay mayor concentración de oxígeno, menor vascularización. Y aquí tengo, siguiente, por favor, Juan.
Aquí tengo este ejemplito, fíjense. Ante un aumento de la necesidad de sangre y oxígeno, mayor vascularización. Ante la disminución de nutrientes y oxígeno, no hay movimiento menor. ¿Por qué? Porque los músculos no hacen ejercicio. Están así. ¿Y dónde se nota? En las personas que tienen artritis. Como les duele, apenas hacen así, entonces sus manitos se vuelven, parece piel y hueso nomás ya, ¿no? Entonces son delgaditos, no hay circulación colateral, blanca sus manos, ¿no? Parece pálidas, frías. Ustedes le agarran a uno de esos pacientes, ¿cómo está? Despacito, porque fría su mano y sin circulación colateral. Entonces, menor vascularización cuando hay menor necesidad, ¿no? Y el oxígeno, a mayor falta de oxígeno, mayor vascularización compensatoria. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a un niño que nace con, no 9 meses, por decir, nace con 5 meses, 6 meses, prematuros. Los prematuros, ¿qué necesitan? Oxígeno, porque no tienen maduro su pulmón, entonces oxígeno. Primero que al bebé se lo agarra, se lo mete a una incubadora, y en la incubadora tiene oxígeno a mayor concentración que este ambiente. Entonces, ¿qué va a provocar? El bebé vive, porque necesita oxígeno, vive, pero como hay mayor concentración en su incubadora, ¿qué va a pasar? Los ojitos que estaban ahí, como hay mayor oferta, tienen menor vascularización. A mayor oferta de oxígeno, menor vascularización en los ojitos. Y como los ojitos sirven para ver y están madurando, porque el niño no todo va a estar niño, sino que va a crecer y va a mirar. Cuando crece, ya no miran, se llama fibroplasia retrolental. Quiere decir que se vuelven ciegos por exceso de oxígeno. Entonces, esto ha sido un problema grave hasta hace unos 15 años atrás, pero como la medicina va avanzando, ahora nosotros hacemos una baja en las incubadoras, ya no es al 100%, 80%, inclusive menos, y vamos controlando, el oftalmólogo tiene que controlar, ¿no? Para ver que no esté alterándose, o sea, que salgan con lentecitos. El niño sale medio cieguito, pero ve, con lentecitos, bien lindos eran los chiquitos, de medio kilo, así, una cocina, y salen, y con sus lentecitos pueden ver, pese a que ha habido semejante injuria, se controla y pueden salir mirando. ¿Está entendiendo? Entonces, esa es la ley del oxígeno, ¿no? A mayor falta, mayor vascularización. A mayor concentración de oxígeno, más bien menor vascularización. Esto es la cetina. La cetina está lleno de vasos. Cuando la cetina no tiene vasos, fíjense que tengo 1, 2, y no hay más aquí, así tiene que ser. Entonces se vuelven cieguitos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siguiente, por favor. Los iones van a eso, o más con la práctica, el calcio vasoconstrictor, potasio vasodilatador, magnesio y hidrógeno son vasodilatadores. El CO2 usamos mucho nosotros en medicina para regular el calibre de nuestros vasos, especialmente en neurología. Todavía se sigue usando. Tenemos la máquina que nos puede dar hipocapnia o hipercapnia. Entonces nosotros podemos a voluntad aumentar la cantidad de CO2 o disminuir para que aumentar o vasodilatar o vasconstruir los vasos principalmente del cerebro. ¿Bien? Entonces, siguiente, por favor. Regulación de la circulación y la presión arterial. Aquí vamos a quedar. Regulación de la presión. Vamos a ver la presión por el gasto y la distensión periférica. Esto vamos a avanzar el día miércoles. ¿Ya? Dentro de cuarto de hora, 10 minutos. Los que tienen práctica, ¿cuándo te toca? Hoy o mañana. Hoy en día, hoy te toca. ¿Ya?